Toda vez que hay una elección, toda vez que un político se tira una carrera, se hacen entrevistas en la calle de las personas que van a votar y siempre la expresión de las personas es de fe. Me gustaría, quisiera que esto cambiara. Siempre hay como una expectativa y la palabra más usada en las campañas políticas es cambio. Es hora del cambio. Llega el cambio. Las generaciones van y vienen, gobiernos van y vienen. Uno escucha discursos de la década del 60, del 70, del 80 de los políticos y son prácticamente un calco, son todos iguales. Pero nada cambia. Puede cambiar, sí, pero generalmente es para peor y después toca recuperarse de todo lo que cambió para peor. La esperanza y la fe de los pueblos se va renovando con las generaciones. Y las mentiras también. Por eso es tan importante entender qué es el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Por qué no vemos un reino político de Dios hoy en día? Pero vemos un reino mucho más importante en este tiempo. Las naciones no cambian, el mundo no mejora, porque nosotros sabemos que hay un problema mucho más profundo que la economía, que la redistribución de la riqueza, que la inversión en infraestructura. Hay un problema endémico del hombre, que es que en su corazón reina el malo, reina el pecado. Por eso, hermanos, hoy, saliendo del tema del imperio de la muerte, Pablo aborda el reino de la vida, el verdadero reino de Dios, que después se verá reflejado en el reino político cuando todas las naciones y los enemigos del Señor sean puestos por estrado de sus pies, y Él los pisoteará. Leamos Romanos del capítulo 5, del versículo 15 en delante, hermanos. Y aquí veremos, hermanos, el contraste claro, las diferencias claras entre Adán y Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 15. Dice Pablo, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Se establece, hermanos, la analogía. Un acto, un hombre. Pero solo está comparado por este impacto en las consecuencias. Claramente hay una diferencia y es esta la que menciona Pablo en 1 Corintios,
porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y cuidado con el universalismo, porque esta escritura no lo enseña, y hoy veremos que es así. Pablo marca 5 áreas de contraste entre, si es que se puede comparar, ¿no?, la obra de Adán con la obra de Cristo. En primer lugar, diferentes son en efectividad, en alcance, en eficacia, en esencia y en energía o en fuerza. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Uno es obra de hombre, otro es obra de Dios. Cuando hablamos de don, porque acá claramente Pablo empieza este pasaje diciendo que el don no es como la transgresión. La palabra esta charisma es algo que se da con una actitud especial de favor, como cuando yo le regalo algo a mis hijos. Los estoy favoreciendo porque los amo. Bien. Uno podría decir, bueno, Cristo fue una ofrenda en el sentido de que fue dado a Dios ese sacrificio, ¿no? Totalmente recto y aceptable a sus ojos. Pero ese don de Cristo es las dos cosas. Es dado a Dios y dado por Dios. Ambas cosas. Porque ese don es totalmente aparte de cualquier mérito humano. Cuando habla de muchos en el impacto de la transgresión, esto es absolutamente todos, porque todos nosotros, como vimos el domingo pasado, tenemos la marca del pecado en el sentido de la sentencia de muerte. Pero fíjense esta diferencia. El corazón de la comparación, y está aquí en la televisión, es que el acto singular de salvación tuvo un efecto mucho mayor que el acto singular de condenación. Dice Pablo, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don. La transgresión es unidimensional, solo provocó muerte, pero el don trajo muchas cosas más que solo la solución a la muerte. Fíjense que tenemos estas dos consecuencias del don. La maldición de la muerte queda revocada. Pero algunos dirán, bueno, pero solo cuando Él venga tomará a su pueblo, entrarán los justos al reino. No es que los malos siguen muertos, los malos volverán a la vida. En el juicio final, en el gran trono blanco, hasta los malos tendrán de vuelta su cuerpo. La muerte ha sido vencida para todos, todo el mundo. Y si no, lean Apocalipsis, el juicio del gran trono blanco, donde hasta la muerte y el Hades entregan sus muertos, y todos vienen delante de él, en cuerpo, en hueso y carne. Pero lo más importante, hermanos, gracias, por favor. Lo más importante es ese camino de redención, hermanos, para participar de algo que no tenemos desde Adán: la justicia y la gloria de Dios. Hermanos, el don no es como la transgresión, porque el poder del pecado puede ser quebrantado, y lo fue de hecho por Cristo, pero el poder de Cristo para vida no puede ser quebrantado. Vimos, hermanos, cuando hablamos de la seguridad, 3 domingos hablamos de la seguridad de la salvación, que el poder de Cristo para tu redención no puede ser quebrantado. Estamos en Él para siempre. Él es la manifestación de la vida. Dice Pablo a Timoteo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Son diferentes en alcance, dice Pablo. El juicio, la condenación vino por un solo pecado, y esto nos tiene que poner a pensar, hermanos. Dios odia tanto el pecado, es tan imposible que el pecado muera en su presencia, que por un pecado toda la descendencia de Adán cayó. Por un pecado.
Pero cualquier pecado hubiera sido suficiente para condenar a toda la humanidad, cualquiera de ellos. Era la transgresión de la ley, la impureza, la corrupción, la desobediencia, deshonrar a Dios en su propia cara, alcanzó para condenar a toda la humanidad. Pero el don de gracia no vino, hermanos, por un pecado solo. Y esto Pablo lo deja claramente en el pasaje que leímos. Dice que el don de gracia vino por muchas transgresiones. Por esa y por todas las demás. El don de gracia vino por las tuyas, por las tuyas, por las tuyas, por las mías. Muchas transgresiones. Y el resultado de ese don, hermanos, no es solo la restauración, porque la restauración hubiese significado traerte de muerte a vida. Pero no es solo eso. No es que tu cuenta vuelve del negativo 3 millones al 0, sino tu cuenta viene del 3 millones al 0 y luego al 3 millones positivo, por decir un número. Bien, eso es justificación. Cristo no solo te quita tu deuda penal, sino que te asciende al trono con Él, te lleva de la mazmorra, de la cisterna seca de agua que hablábamos recién en el Salmo 132, a su trono de gloria junto con Él, a reinar por las eternidades. Eso es porque su gracia amorosa es mucho mayor que su odio por el pecado. Esa provisión. Y fíjense, en 2 Corintios habla de ese pasado continuo, en ese pasado donde Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Interesante. Y aquí muestra que esa gracia es mayor que la repugnancia que siente Él por lo que ve cada día de esta existencia, de esta tierra, ocurriendo entre los hombres. Pero estaba Él siempre reconciliando al mundo. Y nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Hablarles al mundo entero, tranquilo, ven que hay gracia para ti. Son diferentes en eficacia. ¿Qué es la eficacia? Es la capacidad de producir un resultado deseado. Bien. La venida del imperio de la muerte nunca fue la intención de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva comen del fruto, no tenían intención de morir. Pero ¿qué pasa? Le creyeron al mentiroso. Y la verdad es que pecaron porque quisieron ser como Dios. ¿Verdad? Y enseguida se reveló el engaño del tentador. ¿Llegaron a ser como Dios? No. Sino que dejaron de ser como Él. Dejaron de ser santos y se separaron de Él. Sin embargo, el acto ese singular de Cristo produjo exactamente la intención que Dios tenía. Hablábamos semanas atrás que el misterio del Mesías Cordero, del Mesías Siervo, no se reveló claramente, sino en forma críptica, porque si se hubiese dicho claramente, los principados y potestades que gobiernan este mundo nunca lo hubieran crucificado. Sin embargo, Dios en su sabiduría revela las formas y las cosas de una manera que solo aquel iluminado por el Espíritu Santo la puede entender. Oímos todo el tiempo avisos y vemos en Instagram videos. ¿Te cuesta leer la Biblia? Tranquilo, te traigo esto y te venden un resumen con gráficos y todo lo demás. El hombre incrédulo no entiende la Biblia. Los políticos y gobernantes que trataron de corromperla no la entienden. Por eso la palabra de Dios está intacta y preservada, porque está velada, casi codificada, para que solamente la entienda aquel
cuyos ojos han sido iluminados por el Espíritu de Dios. Por eso cuando compartas, hermano o hermana, la palabra, tranquilo. La palabra tiene tanto poder que disuelve toda incredulidad si es que el Señor ha tocado ese corazón antes que tú siquiera abrieras la boca. Por eso, cuando compartimos la palabra, hermanos, cuando llegamos, no nos preocupamos si nos van a creer o no. Como el Señor le dijo a Moisés, tú solo abre la boca. ¿Quién le hizo la boca al hombre? Porque son sus palabras, no las tuyas. Y hermanos, si bien el tentador venció para él, ese acto, como decía recién de Adán, trajo solamente una consecuencia trágica, que fue la muerte, y entró el pecado al mundo. Pero vino un don que es demasiado grande para compararlo, y esto es lo que Pablo trata de expresar. No es que del don solo vino la vida, ni que fuera poco, pero no es solo la vida. Es vida en abundancia, dice él. Es justicia que tú no tienes, yo tampoco. Pero es reino. Es gloria. Es eternidad. No es que solamente dejas de morir o vives, sino también, como dice, por ejemplo, Pablo a los Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No has recibido solo la promesa de resurrección. Estamos recibiendo el poder transformador y perfeccionador de esa vida. Dice Pablo a los Corintios, si alguno está en Cristo, como que fuera un lugar físico, geográfico, porque lo es posicional, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuál es esta verdad, hermanos? Que reinamos en vida. No somos ya víctimas del pecado. Somos luchadores victoriosos sobre el pecado. Cuando miro, hermanos, la vida de los incrédulos y miro mi vida antes de la salvación, veo esclavos. No podíamos dejar de pecar. No podíamos dejar de enojarnos y de gritar. No podían algunos dejar de cometer inmoralidades o de ver inmoralidades. No podían dejar de beber. No podían dejar de apostar. Era una esclavitud continua a la concupiscencia, al placer de la carne. Miro mi vida y no digo, ¿qué autocontrol tengo ahora? No, me caigo de rodillas y digo, no soy yo, sino Cristo en mí. Porque no soy yo el que empodera, sino Dios te está empoderando para no vivir esa esclavitud. Como dice Pablo, gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablábamos en la escuela dominical que somos esclavos de la justicia por el tremendo peso de culpa que nos cae cuando cedemos, porque a veces cedemos, pero vamos al Señor y le decimos, perdóname, Señor, y es muy fuerte el aguijón de culpa que nos da porque sabemos que hemos ofendido al Señor. Como dijo José a la esposa de Potifar, ¿cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra mi Señor, contra mi Dios?
La obra de Adán y de Cristo son diferentes en esencia. Cuando habla de muchos o de todos, está haciendo paralelismos lógicos. Nunca enseña el universalismo. Cuidado, porque hay gente que utiliza el versículo 18 para decir que todos son salvos en Cristo. Todos son salvos en Cristo en un sentido, que todos son salvos de la muerte física, porque todos volveremos a vivir. Pero cuidado, porque todo lo que ha venido antes en la epístola de Romanos claramente ha enseñado que ¿quiénes son salvos? Los que ponen toda su confianza en el Señor. La esencia de la transgresión de Adán fue desobediencia. La esencia de la obra de Cristo fue la obediencia absoluta a Dios. ¿Cómo puedes creer que personas que viven en la desobediencia serán salvas de la maldición que Adán tiene? No, hermanos. Nosotros somos constituidos justos, somos hechos, establecidos. Esta es la obra de Cristo medio sintetizada. Su vida perfecta fue esa obediencia activa. Él hizo lo que tú y yo deberíamos, pero no podemos hacer. Y esa muerte en la cruz fue la obediencia pasiva. Esa muerte que lo que hace es someterse al castigo de la ley. ¿Cuál es el resultado? Satisface tanto los requisitos activos de la ley, esto es, harás, como el castigo de los requisitos pasivos, que es no harás. Todo lo que viene por consecuencia de quebrantar eso. Entonces, su castigo es imputado a ti, por ende tú eres liberado de la cárcel. Y su obediencia activa es imputada a ti también. Y tú eres premiado con una justicia que no mereces. Como dice también esta epístola que hemos estudiado, al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. También dice que Él es el justo y el que justifica. Esto es casi, como vimos en toda la predicación de Romanos, una contradicción terminológica. Es como un juez que va a condenar a una persona, pero al mismo tiempo le dice, tú eres justo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es juez y abogado. Se puso del otro lado y pasó la prisión, la pagó para que tú no tengas que entrar. Y por último, hermanos, es diferente en fuerza o en energía. Muchos dicen que la ley no tiene sentido, que la ley de Moisés y todo la ley ceremonial no tenía sentido. La verdad es que sí, la ley es santa, el mandamiento es justo, santo y bueno, dice la Escritura. Pero hay un problema, lo que la ley produce en el hombre. Y aquí volvemos al inicio del sermón cuando hablamos de los políticos y sus promesas. Los políticos están dentro de un sistema judicial, dentro de un sistema legal. Y todo lo que al hombre se le dice no hagas, el hombre hace. Podemos verlo por todos lados. Y si no, publiquen algo para vender en Marketplace en Facebook y van a ver cómo el hombre, todo lo que son normas comunitarias, normas de honestidad, normas de decoro, todo lo van a ver ahí, cuando el hombre interactúa entre sí con otros por intereses o por intercambios. El hombre está corrompido por ese disgusto a que le digan lo que tiene que hacer. El hombre no le gusta que lo gobiernen, detesta que le pongan límites. Y cuando le ponen un límite hace todo lo posible por probar que, esto no aplica a mí. Y traspasarlo, ¿cierto? No nades en esta agua porque te vas a ahogar, hay una bandera roja. ¿Y qué pasa? Se te acaban las elecciones después.
las decisiones. Estás adentro del agua y te estás ahogando y ya no tienes libertad de actuar. Ah, pero no es mi culpa. No, se te advirtió. Tú decidiste traspasar los límites. ¿Ok? Entonces, tenemos la ley que lo único que hace es revelar ¿qué? Nuestra rebeldía. Nuestro asco directo a que se nos diga lo que tenemos que hacer. Y fíjense esta cita. La ley identifica transgresiones en particular, de manera que esos actos puedan ser vistos más fácilmente como pecaminosos, logrando así que los hombres puedan con mayor facilidad verse a sí mismos como pecadores. Por esa razón la ley también tiene poder para incitar a los hombres a la injusticia. No porque la ley sea perversa, sino porque los hombres son perversos. Ahora, ¿qué es la ley para ti, hermana, hermana? Cuando lees Mateo 5 al 7, el Sermón de la Montaña, ¿qué es eso para ti? ¿Es un peso de un yunque en la nuca o es un estímulo para la obediencia y para la santidad? Si uno lee la ley y dice, caray, es que uno definitivamente está enemistado con esa naturaleza que refleja la ley. Ahora, si uno lee la ley y dice, ¿cuánto tengo que mejorar? ¿Cuánto tengo que humillarme? ¿Cuánto tengo que vencer? Nos vamos a dar cuenta que es un estímulo. Y en ese sentido sí, la vida y las palabras de Cristo son algo para imitar. Pero no te engañes, hermano, que la justicia que sale de ti es de Él. Él la produce y Él la da. Como dice el cierre de este pasaje que hemos leído, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y hoy, hermanos, en que recordamos ese hombre humilde que entró como rey y una semana después la gente gritaba, crucifícale, crucifícale. A vuestro rey he de crucificar. Y los fariseos gritaron, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Y 40 años después no había judíos, ni templo, ni ciudad. Ese rey de reyes que fue crucificado y que ascendió a lo más alto, dijo en su corazón de Israel, los volveré a traer, volverán. Y volvieron, ahí están, esperando a su Mesías, abriendo esta semana el año 5785, esperando a su Mesías. Y su Mesías vendrá, pero llorarán porque no le reconocieron cuando vino. En esta semana de Pascua, hermanos, vayamos más allá de los huevos de Pascua y de los conejos. Nosotros sabemos de qué se trata la Pascua. La Pascua es liberación, hermanos. La Pascua es protección de la mano divina frente al ángel destructor, frente a las plagas que así como en Egipto son tipo y figura de las plagas que han de venir. Todas las plagas que harán que Faraón no hablan de su corazón. Ese anticristo que vendrá, de cuyo tipo y figura es Faraón, no dejará ir a su pueblo hasta que Miguel lo libere. Y el Señor finalmente vendrá y pondrá sus pies en el monte de Sión y reinará, reinará. Y que sea para nosotros, hermanos, este tiempo un estímulo de obediencia y de rectitud. Amén. Oremos.